Ahora les hablaré sobre un tema bastante interesante, que son los conflictos estudiantiles de 1968 y 1971. Comencemos. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social donde participaron alumnos, profesores, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco, ocurrido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Inició el 22 de junio por la pelea entre estudiantes de la Preparatoria Vocacional 2 y de la Preparatoria Isaac Ochoterenal, donde también se manifestaron el Instituto Politécnico Nacional IPN y las preparatorias incorporadas a la UNAM. Para esto, en México había llegado periodistas de todo el mundo, ya que se celebrarían los Juegos Olímpicos y el presidente no quería que la ciudad luciera mal, así que tomaron la decisión de que los estudiantes fueran detenidos, golpeados y encarcelados. Los estudiantes tomaron la preparatoria 1, 2 y 3 de la UNAM como manifestación de protesta ante los enfrentamientos ocurridos entre granaderos y estudiantes. La policía y el ejército reunieron planteles escolares de la Preparatoria Nacional del IPN. Después de varias huelgas, el Consejo Nacional de Huelgas, formado por estudiantes y maestros de la UNAM, el 4 de agosto había elaborado un pliego petitorio que invalidaba entre la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. El gobierno declaró el 22 de agosto que tenía la mejor voluntad de dialogar con representantes estudiantiles. Los estudiantes dijeron que sí, pero ya luego se realizaría en presencia de la prensa, la radio y la televisión. El CNH insistió en el diálogo público, pero nunca hubo respuesta por parte del gobierno de Díaz Ordaz. La tarde del 2 de octubre, personas, estudiantes y trabajadores se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En esta manifestación se infiltró el Batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda. Más tarde, estos abrieron fuego en contra los manifestantes y militares que resguardaban el lugar. Y en ese preciso momento empezó la balacera. Algunos manifestantes lograron esconderse en edificios, sin embargo, el ejército entró a ellos para capturarlos. Las consecuencias fueron las miles de muertes injustas por parte del gobierno mexicano. La masacre del 2 de octubre de 1968 no se olvida, ya que fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos. Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de 2 años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno, hasta el 10 de junio de 1971. En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico, que luego daría nombre a lo ocurrido, vieron la oportunidad de salir nuevamente a las calles que les habían intentado arrebatar en 1968 y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época. Un grupo paramilitar, llamado Los Halcones y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco. A las agresiones con palos le siguió el uso de las armas de fuego, incluso los heridos fueron rematados en las salas de emergencias de los hospitales. El motivo de la protesta. La protesta del jueves de Corpus se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal. Le sumaron sus propias demandas como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública. La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas. La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno, pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica. El inicio del ataque. A las 4 de la tarde la protesta dio inicio con unos 10,000 estudiantes,
concentrados en el casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN. Planteaba caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México. Era una marcha no autorizada, entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tome otras calles. La policía y el ejército no buscaban disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles. Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado 1 kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los halcones. Reportes dicen que eran al menos 400 o 500 en el cruce de dos avenidas. Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación. Fue una ratonera, ya que entonces el funcionario del DDF, los halcones, fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón Olimpia que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968. El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. Los halcones utilizaron armas de fuego incluso en hospitales. La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos. Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona, pero ni los heridos que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Lereño estuvieron a salvo. Algunos reencuentros indican que ese día murieron hasta 100 de jóvenes, pero la documentación muestra que fue un treintena. Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así. Los periodistas también fueron atacados por los halcones, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno. En ese entonces estaba a cargo del gobierno Luis Echeverría. Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971. Hoy, a simple vista, parece un error volver a cometer una masacre, pero no, en esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido.